La educación es un gesto de igualdad. Quiere decir que nosotros para educar tenemos que tener ese gesto con el otro y pensarlo como un igual. Buenas tardes, soy Claudia Esperguín, licenciada en Artes, educadora y mediadora de museos. Trabajo en el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Primero, antes que nada, quiero agradecer a todo el equipo del Museo UNAM por invitarme y especialmente a Claudia para poder participar también de estos encuentros eh, entre todos los que trabajamos y hacemos los museos. Dentro del ciclo de contaminación cruzada, cuando me invitan y leo que nos invitan a pensar, a reaccionar, a sentir, a hacer los museos, me preguntaba yo de qué o cómo iba a plantear el tema para esta cápsula. Entonces decidí tomar dos palabras y dos palabras sí que me parecen importantes en el quehacer de los educadores y de los trabajadores de museos, que son las acciones y el sentir, cómo sentimos los museos hoy. Entonces, una de las preguntas que se me ocurrió pensar es por qué los museos hoy están cerrados y nosotros no podemos eh, justamente llevar nuestras prácticas adelante. Una de las respuestas que se me ocurren inmediatamente es que porque los museos no están abriendo sus puertas a todos los grupos de la comunidad. Solamente participan generalmente en los museos personas que sí siempre tienen acceso a la cultura, que pueden, en el caso del museo como en el que yo trabajo, visitar un museo para conocer o disfrutar del arte. En cambio, existe un gran porcentaje de la población que no cuenta con esa accesibilidad. Y pensando la siguiente pregunta o la que yo me hacía tenía que ver con por qué estas personas no tienen acceso a la cultura, si la cultura es un derecho, es una obligación que nos debería dar o proporcionar el Estado. Entonces, a su vez, he pensado también la, en la otra manera de sentir el museo, que es justamente el sentir, pero desde sus dos acepciones, el sentir como percepción, donde nosotros involucramos todos o los cinco sentidos, y el sentir también sobre los sentimientos, pensando en que cuando nosotros vamos o visitamos o las personas que visitan el museo, eh, frente a los objetos o a las obras, sienten y perciben a la vez, ¿no? Se le producen eso, sentimiento o perciben a través de su sentido. A partir de ahí se originó el nombre también de la cápsula, en el cual he pensado que tenía para asociar a estas personas que no están acudiendo a los museos en general,
en pensar al museo como un abrigo. El abrigo donde se le, además de cobijarlo, de protegerlo, de contenerlo, el museo también tenía que ofrecerles la cultura como un derecho. Entonces he pensado en el museo como abrigo, como cobijo de los derechos y la dignidad humana, porque creo que todas las personas, que a veces suena muy lindo cuando nosotros decimos y hablamos sobre el museo inclusivo, generalmente queda en los proyectos o en las políticas culturales que, que sí la piensan cuando se arman los proyectos, pero no están siendo llevadas a cabo. Esa inclusión realmente no existe, porque nosotros pensamos siempre en un grupo de personas culta, que tiene un cierto nivel de educación, que es el que va a visitar el museo. Otra palabra que me ha surgido a través de las preguntas que me vengo haciendo y de cómo quisiera yo cambiar el museo para después de la pandemia, de estos momentos que estamos viviendo, tenía que ver con los visitantes. Nosotros generalmente hablamos de los visitantes también como patrimonio del museo. Sin embargo, creo, y hace poco he escuchado a una compañera que también es militante de la museología social, y me he apropiado de esa palabra y de esa idea pensando que que nosotros deberíamos dejar de llamar a las personas visitantes, que es una palabra bastante fría y que generalmente la utilizamos para hacer el estudio de público, o sea, para saber cuántas personas visitan el museo, de cambiarla por habitantes. Y me ha gustado más porque entonces realmente pienso que esas personas como habitantes se pueden apropiar del museo. Eso que también siempre estamos intentando hacer los educadores, los museólogos. Es una preocupación cómo lograr que la persona que nos visita se apropie de ese museo. Y entonces me he acordado de las palabras de Carlos Escliar, que también es otro argentino, pedagogo, que trabaja sobre la educación y que él sostiene que desde esa horizontalidad, eso me ha llevado a pensar a mí que también tenía que cambiar mi actitud incluso ante los habitantes del museo para que ellos se puedan sentir cómodos, como cuando van a visitarme, cuando alguien va a visitarme en mi casa, que tal vez vaya por un rato, pero a mí me gustaría que la persona que me visita pase un buen momento, agradable, y que vuelva. Queremos que vuelva después a repetir. Para eso nosotros también le hacemos una ofrenda. Esa ofrenda de quizás una cena o un café rico, para que ese momento sea agradable. Y eso me ha llevado también a pensar al museo como una ofrenda para esos habitantes que yo pretendo que se apropien del lugar. Todas esas ideas unidas me hacen pensar en el rol social que debería tener y cumplir el museo, que tampoco creo que se está cumpliendo en estos momentos, porque si no, la gente, la comunidad o esta comunidad a la que yo intento dirigirme o me gustaría que el museo se dirija, que en general son, como dije, los que no tienen acceso a la cultura, entonces serían las comunidades de los barrios más humildes, las comunidades de los pueblos originarios,
la comunidad LGTBI, los ancianos a veces, porque generalmente nosotros trabajamos más con los escolares, con los niños. El resto de la comunidad que no tiene acceso al museo debería sentir ese espacio museal como un abrigo, donde nosotros de manera horizontal le podamos ofrecer también derechos. Y un objetivo que debe tener el museo claramente es la dignidad que le ofrecemos a ese habitante. Ya desde la Mesa Redonda de Chile, en el año 72, sabemos nosotros de que los museos han sido considerados para la educación, para proyectar los programas de la escuela como algo no tan solo importante, sino que se debían cumplir esas relaciones. Y también me parece que es algo donde todavía nosotros estamos fallando entre la relación del museo con la escuela y estas otras comunidades. Creo que si nosotros cambiásemos la actitud y la metodología también de cómo lograr esta relación, pensando en la educación dialógica que también creo que conocemos la mayoría de los educadores, sea de museo o cualquier educador, donde sabemos que la otra persona necesita de un tiempo para poder relacionarse, en mi caso conmigo, cuando seré su guía, su mediadora, y o sea, la relación necesita de un tiempo para poder producirse ese conocimiento, ese encuentro del que se habla en la educación dialógica, donde la persona que visite el museo, después de un rato también crea que y se sienta cómoda y crea que es igual a mí. Eso también le brinda dignidad, la dignidad humana, pensando de que no son personas que no tienen derecho a aprender, a gozar, a disfrutar de la cultura, sino al revés. Entonces, pensar que ese proceso que puede durar una visita, desde el momento en que nosotros los recibimos, deberíamos también plantearnos este cambio de actitud que tiene que ver con quizás con tratar de ser más amoroso, tratar de brindarle confianza, ser solidarios, de algún modo protegerlos para que durante el tiempo que habiten el museo encuentren a este espacio como un hogar. Una de las ideas por las cuales yo me he imaginado, retomando el principio y cómo me proponía esta cápsula de hoy, que tiene que ver con los sentires, eh, en la foto en la que aparezco yo en el flyer de la actividad de hoy, decido tomar la foto con el gatito que ha llegado a mi casa en justo unos días antes que comience la cuarentena. Y mirándolo, me doy cuenta de que nosotros, mis hijos y yo, le estábamos proporcionando justamente al animalito este abrigo, esta protección, este amparo, con amor, para que en todo caso lleve una vida más digna y no quede en la calle. Y ahí es cuando hago la relación de cómo me gustaría a mí pensar al Museo
después de la pandemia. Otra cosa que he pensado también que es muy importante para este tipo de museos, que como dice Mario Chagas, el museo que nos sirve para la vida no sirve para nada. Creo que sería muy importante que nosotros no nos acostumbremos a la virtualidad, que pensemos al museo vivo y no como solamente una conexión a través de, de otras herramientas, donde sí es necesario que estas comunidades que yo ya he nombrado, además de tener el derecho a la cultura y la dignidad, sientan de que realmente ese espacio del museo es suyo, que pueden entrar, salir en el momento que deseen, sin ser invitados, sin ser quizás esperados, solamente porque se les ha dado una cita, que se sientan dueños del museo. Bueno, creo que para cerrar la idea y para eh, cerrar esta cápsula, espero que les haya proporcionado algunas ideas también para poder pensarlas, y me quedo yo también con la idea de que estas cápsulas son justamente para plantearnos cambios en el futuro sobre nuestra actividad y que sean positivas, pero siempre teniendo en cuenta a las comunidades que menos posibilidades tienen de acceso a la cultura. Y ahí creo que realmente vamos a producir nosotros un cambio como educadores de museo.